Muy bien, hermanos. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3. Allí estamos ahora estudiando lo que el apóstol Pablo, bajo inspiración de Dios, nos ha dejado escrito en su palabra. Y estamos nosotros en esto que llamamos que es un paréntesis, es una especie de paréntesis que Pablo hace en medio de lo que él está escribiendo, por cuanto hemos visto de que el capítulo 3, el versículo 1, si podemos leer allí, Pablo ha comenzado con esta intención de manifestarle a los efesios cuáles eran los motivos de oración que él elevaba a Dios Padre por causa de los efesios. Pero inmediatamente después de que he dicho de que por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, es como que él, bajo la misma inspiración del Espíritu Santo, ha decidido continuar reafirmando las verdades que había escrito allí en la última parte de lo que es el capítulo 2. Entonces es como que por un momento deja de lado estos motivos de oración, va a retomar el tema después en el verso 14, así que ya cuando lleguemos allí vamos a ver cuáles eran las causas y las razones por las cuales Pablo oraba por los efesios. Lo cierto es que ahora nos encontramos entre el verso 12 y el verso 13 a lo que hemos llamado este paréntesis que Pablo hace, y nosotros ya hemos avanzado hasta el verso 6. Hoy vamos a estar analizando los versos 7 al 9. Y Pablo entonces lo que sigue haciendo es hacer énfasis en esta autoridad que él ha recibido directamente del Señor Jesucristo, esta autoridad, esta revelación del misterio. De este misterio, ¿cuál es el misterio? Pues bien, de que judíos y gentiles, ahora por la obra de Cristo Jesús en la cruz, cualquier persona, sea judío, sea gentil, que viene humillado ante los pies de la cruz del Señor Jesucristo, confesando sus pecados, con un arrepentimiento genuino de sus pecados, todas estas personas, dice Pablo, seas judío o seas gentil, todos ahora son aceptados en el reino de Dios, pasan a formar parte de la familia de Dios, pasan a ser parte del pueblo de Dios, que es su iglesia. Entonces vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Esto siempre lo hacemos para refrescar nuestra memoria lo que hemos visto en los mensajes anteriores, pero recuerden de que solamente hoy vamos a analizar los versos 7 al 9, pero está todo absolutamente conectado con todo. Entonces leemos Efesios capítulo 3, verso 1 al 9, y dice así la palabra de Dios. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Vamos a nuestro Dios en oración
Padre Celestial, Señor, venimos ante ti en este momento. Gracias porque una vez más podemos estar aquí reunidos en torno a tu palabra. Señor, podemos estar reunidos y sabemos de que tu presencia está en medio nuestro. Y te damos gracias, Señor, porque hemos tenido ya este primer tiempo de alabanza y de adoración. Y te alabamos, Señor, y te adoramos porque eres un Dios único, eres un Dios increíble, eres el único Dios. Y siendo el único Dios tan lleno de gloria, de poder y de majestad, Señor, te has dignado a mirar a nuestra necesidad. Y Señor, has llegado a nuestras vidas y enviaste a tu Hijo y nos has buscado y nos has llamado. Y Señor, has abierto nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos conocer cuál era ese plan glorioso y eterno de salvación que tenía para nuestras vidas. Y nos has ayudado, Señor, ahora a ser unos más de aquellos que, como bien se decía en el tiempo de la alabanza, estábamos perdidos sin Dios en el mundo, y sin embargo hoy, por tu gracia y por tu misericordia y por tu amor y por lo que Cristo hizo en la cruz, podemos estar hoy aquí reunidos adorándote por ser nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo estas riquezas, este tesoro tan inagotable que encontramos en esta carta a los Efesios. Y ayúdanos, Señor, a poder entender con la mayor cabalidad posible lo que tienes para hoy en este día. Te damos gracias, oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, en los versos 7 al 9, con lo que nosotros nos encontramos hoy son con 3 puntos. Y lo primero es de que Pablo nos está hablando acerca de que los pecadores, de que el llamado al ministerio viene de Dios. Lo segundo que vamos a ver es de que los pecadores son alcanzados por la gracia de Dios. Y finalmente, de que el misterio del Evangelio estuvo escondido por los siglos en Dios. Entonces Pablo viene hablando del Evangelio. En el verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ahora el verso 7, Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. Todos nosotros sabemos y entendemos de que el mensaje del Evangelio debe ser dado a conocer, debe ser predicado, debe ser proclamado por todos aquellos que son hijos e hijas de Dios. Sin excepción, todos somos llamados a compartir el mensaje del Evangelio. Sin embargo, hay hombres a quienes Dios llama de una manera muy especial para esta tarea, para que se ocupen especialmente de esta tarea. Y esto es lo que le pasó a Pablo. Pablo fue llamado de una manera muy especial por Dios, y Pablo dice de que él fue hecho ministro. Por eso dice, hablando del Evangelio, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. Por otra parte, si me acompañan a la carta que Pablo le escribe a los romanos también en el capítulo 10, Romanos capítulo 10, versos 13 al 14, Pablo también hablando de la predicación del Evangelio, dice, Romanos 10, verso 13 al 14, dice, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pregunta Pablo. Entonces nosotros, por un lado, sabemos que no todas las personas van a creer en el Evangelio. Lo sabemos porque la palabra de Dios nos lo dice y lo sabemos por la experiencia propia. Sabemos de que no todas las personas creen en el mensaje del Evangelio, pero sí hay otros, hay muchos otros, hay muchísimos otros que sí van a creer, pero para que estos crean es necesario que nosotros les prediquemos el Evangelio, porque aún sabiendo de que hay muchos que van a creer, necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso Pablo pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para que ellos puedan saber quién es Cristo, qué es lo que vino a hacer al mundo por ellos, pues Cristo debe ser predicado. Entonces Pablo sigue haciendo énfasis también de que la autoridad con la que él ejercía este ministerio que había recibido del Señor Jesucristo, bueno, justamente la autoridad con la que él predicaba era la autoridad que él había recibido del Señor Jesús. Si quieren ir buscando el libro de los Hechos, capítulo 26, Pablo en ningún momento él va a decir de que él se hizo ministro de Cristo o ministro del Evangelio por propia iniciativa. Lo que Pablo dice una y otra vez es de que él fue hecho ministro por el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en 3 oportunidades, él relata cómo fue su conversión. Él relata cuál fue su antigua vida y relata cómo Cristo llegó a su vida. De esas 3 oportunidades, ahora vamos a leer una que se encuentra justamente en el libro de los Hechos, capítulo 26, versos 9 al 18. Pablo en esta oportunidad, él ha sido encarcelado y él está frente al rey Agripa, y ante el rey Agripa, Pablo va a contar cómo fue su conversión. Entonces, libro de los Hechos, capítulo 26, versos 9 al 18, dice: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Allí está Pablo contando cómo él fue hecho ministro del Señor Jesucristo. Entonces, no fue la educación que Pablo había recibido durante toda su vida, que Pablo era un hombre bien formado, era un hombre educado en comparación al resto, tal vez, de los que vivían en su tiempo, pero no fue su educación, no fueron sus talentos, no fue su personalidad, no fue su experiencia de vida, ni ninguna otra cosa lo que calificó a Pablo para que él fuese un ministro del Señor Jesucristo. Lo único que calificó a Pablo y lo único que califica aún hoy, a todo ministro y predicador que es llamado al ministerio pastoral, es que ese llamado venga de parte de Dios. Es lo único que califica a un hombre que es llamado al ministerio. Esto implica de que cualquier persona que pretenda ser pastor o maestro de la palabra de Dios, pero que ese llamado no venga de parte de Dios, esta persona, este hombre debe abstenerse de ejercer tal ministerio, tal oficio, porque si lo hace puede llegar a causar mucho daño a la iglesia del Señor Jesucristo. En el libro del profeta Jeremías, acá Dios, por boca del profeta, Jeremías capítulo 23, verso 30 al 32, ya desde la antigüedad el Señor advertía acerca de aquellos hombres que no han sido llamados por Dios, y en este caso eran falsos profetas que decían hablar la palabra de Dios y sin embargo no habían sido enviados por Dios. Jeremías capítulo 23, verso 30 al 32 dice: por tanto, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que se roban mis palabras unos a otros. Dice Jehová, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él lo ha dicho. Ciertamente, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié, ni los mandé, y ningún provecho han traído a este pueblo, dice Jehová. Entonces, ningún hombre debería entrar al ministerio a no ser que tenga la absoluta certeza de que ha sido llamado por Dios, de que tiene el llamado del Señor Jesucristo en su vida. ¿Y cómo sabemos? Vamos yendo a 1 de Timoteo, capítulo 3, pero ¿cómo sabemos nosotros si un hombre está siendo llamado realmente por Dios para el ministerio pastoral, para ser ministro de la palabra de Dios? Pues en la primera carta del apóstol Pablo, otra vez a Timoteo, en el capítulo 3, los versos 1 al 7, vamos a leer allí cuáles son los requisitos que debe cumplir un hombre que anhela, que pretende ser un ministro de la palabra de Dios. Y después de que veamos esto, vamos a hacer un análisis muy breve, muy por encima, no tenemos tiempo de entrar en todos los detalles, pero para que podamos entender qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Entonces comienza diciendo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, y acá me detengo un segundo. Cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento la palabra obispo, pastor o anciano, está haciendo referencia exactamente al mismo oficio. Son palabras que se usan de manera intercambiable en el Nuevo Testamento, pero apuntan a la misma persona y al mismo oficio. En algunos lugares del Nuevo Testamento se refiere a los ancianos, y ahí tenemos que entender contexto y otras cosas, y se refiere sí a personas de edad avanzada, no ministros de la palabra de Dios. Pero en este caso, o en otros casos que vemos la palabra anciano, pastor u obispo, está hablando de pastores.
Entonces dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y acá vienen los requisitos. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ok, entonces comienza diciendo el mismo apóstol Pablo a Timoteo, lo primero que tiene que haber en este hombre es un anhelo de ser un ministro, de ser un pastor, un obispo o un anciano. Un anhelo. ¿Qué es el anhelo? Es un hombre que anhela entrar al ministerio porque está sintiendo un impulso que es realmente muy fuerte y que hasta es irresistible, y es un anhelo y es un impulso que ha comenzado a crecer en su corazón y que no es algo de que ha sido solamente un tiempito, sino que es un anhelo y es ese deseo, es ese impulso que se ha sostenido en el tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de varios años, para que la persona comience a entender de que ese llamado venga de Dios, porque muchas veces hombres se entusiasman y piensan de que están siendo llamados al ministerio, pero su entusiasmo dura muy poco tiempo y después eso desaparece. Entonces, bueno, es bueno estar atento a esas señales para entender de que Dios no te está llamando, pero si ese anhelo permanece y no se va y cada vez crece más, llega un momento que quema en el corazón de esa persona, pues comenzamos a entender de que está siendo llamado por el Señor. Después dice que tiene que ser irreprensible. Esto significa que después de su conversión, entiéndase, después de su conversión, no antes, no tiene que existir ni una sola acusación que sea verdadera que pueda usarse en su contra. Ningún pecado que sea visible, que sea manifiesto, ni tampoco que sea oculto, que pueda llegar a manchar la vida de ese hombre que anhela ser pastor, por cuanto este debe ser un ejemplo para la congregación, un ejemplo que la congregación necesita seguir. Entonces cualquier pecado que sea evidente en la vida de esta persona ya lo descalifica para ser un pastor del Señor Jesucristo. Marido de una sola mujer. Esto tiene que ver con que tiene que ser fiel a su esposa. A esto se refiere. No es de que si enviudó y después se puede casar de nuevo con tal que sea el Señor, no es de que no lo pueda hacer, sí lo puede hacer, la palabra de Dios nos autoriza eso. Cuando dice que tiene que ser marido de una sola mujer, está haciendo referencia a la fidelidad dentro del matrimonio. Ahora, ¿puede un hombre soltero ser pastor? Sí, no es requisito estar casado, pero ya sea que esté casado o ya sea que ese hombre sea soltero y anhele el pastorado, pues se requiere de que viva en un estado de pureza sexual. Que sea sobrio, bueno, se refiere a que sea una persona que tiene su mente en orden, que piensa con claridad, que tiene buen criterio. Básicamente se refiere a eso. Que sea prudente, y de alguna manera está relacionado con esto, que sea sobrio. Tiene que ser una persona disciplinada. Tiene que ser una persona que sabe cómo ordenar sus prioridades. Tiene que ser un hombre que es absolutamente responsable para cumplir con aquellos compromisos que ha asumido. Tiene que ser una persona de buen testimonio en todos los aspectos de su vida. Entonces, prudente es un hombre que es disciplinado y que tiene una vida ordenada en todos los aspectos de su vida. Que sea decoroso tiene que ver también con lo mismo, que sea una persona ordenada
en los aspectos de su vida, también que cuide de su persona. Esto no quiere decir de que tenga que andar, súper impecable, vestir ropa carísima, ni mucho menos, pero sí tiene que ser una persona porque siempre está siendo un ejemplo a los demás. Entonces es un hombre que tiene que tener un criterio, un equilibrio también en este sentido, porque si no puede ordenar su propia vida, ¿cómo va a poder traer orden a la iglesia sobre la cual le ha sido encomendado ese rebaño de personas para ayudar a la iglesia? Que sea hospedador en nuestros tiempos significaría que debe estar abierto a que todas las personas que quieran ir a visitarlo a su casa, las puertas de su casa estén abiertas, para que las personas puedan ir y puedan ver cómo es la vida familiar del pastor, que puedan ver y que esté todo allí a la luz, que puedan ver cuál es el carácter espiritual, no solamente del pastor, sino también de su esposa y de sus hijos. Que sea apto para enseñar también, dice. Esto tiene que ver con que el estudio, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es el deber principal de todo pastor. Un pastor puede hacer muchas cosas, pero su deber principal, su ocupación principal, lo que lleva la mayor carga de trabajo del pastor es el estudio, es la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. No dado al vino, tiene que ver con que es un hombre que su mente siempre tiene que estar despejada, siempre tiene que estar pensando con claridad, no dado al vino y no dado a ningún otro tipo de sustancia que pueda llegar a alterar sus facultades mentales. Es una persona que tiene que estar siempre pensando con claridad. No pendenciero es un hombre que no sea un peleador, uno que anda buscando pelea por cualquier cosa, o que, qué sé yo. Bueno, eso se refiere, que no ejerza violencia física contra otras personas. No codicioso de ganancias deshonestas, significa de que tenga un testimonio impecable de que es un hombre que si quizás trabaja a medio tiempo y el otro tiempo tiene algún negocio o lo que fuera, tiene que ver con sus transacciones comerciales en donde hay dinero de por medio, que sea una persona que no haga trampa y que no engañe a nadie de ninguna forma para obtener algún tipo de ganancia. Tiene que ser una persona honesta, no codicioso de ganancias deshonestas. Que sea amable significa que se comporta con educación y con afecto hacia los demás. Que sea apacible es un hombre que no tiene que promover divisiones dentro de la iglesia ni en ningún contexto social en el que se mueva, pero sobre todo en la iglesia. No tiene que ser un hombre que promueva divisiones. Las divisiones vienen solas a la iglesia, no se preocupen. Por eso el pastor tiene que ser un hombre que promueva la unidad y el cuidado de la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo. No avaro. Esto significa de que si está siendo llamado al ministerio, que su motivación no sea la de pretender ganar dinero por medio del ministerio, sino que lo que debe motivar el corazón de este hombre es el amor a Dios, es el amor al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo y por supuesto amor por los perdidos. Que gobierne bien su casa. Bueno, esto lo explica la misma Escritura. Dice, un hombre que no puede guiar a su propio hogar de una manera ejemplar, guiando a los suyos propios a la salvación y a una vida de santificación, ¿cómo va a ser capaz de poder guiar a la iglesia entonces? Es algo obvio lo que Pablo plantea. Entonces, debe ser un hombre que ejerza el liderazgo que Dios manda en su hogar. No un neófito. Esto significa de que no debe ser una persona recién convertida o con poco tiempo de convertida o con pocos años de haber sido convertido, sino que un pastor debe ser alguien que ha alcanzado madurez espiritual. Por eso hablábamos al principio de que esto lleva años.
años y tiene que haber sido probado y comprobado, como vamos a ver ahora, también por la congregación. Pablo dice de que debe tener buen testimonio de los de afuera, entonces no solamente tener un buen testimonio de los de adentro, entiéndase de los de su propia familia, de los de la misma iglesia local, sino también que debe tener un buen testimonio y una reputación impecable ante una sociedad que está llena de personas incrédulas, porque si no, ¿cómo va a poder ejercer influencia ante personas ante las cuales no se puede ganar el respeto que debe tener porque no tiene una vida de buen testimonio afuera? Entonces tiene que ser de buen testimonio en todos los aspectos de su vida. Entonces, ese llamado, ese anhelo, que Pablo comienza diciendo aquel que anhela obispado, ese llamado, ese anhelo, ese sentimiento interior, ese fuego que quema el corazón de este hombre, tiene que estar conectado con todos estos requisitos que acabamos de mencionar. Y vuelvo a repetir, los hemos analizado a vuelo de pájaro, no hemos entrado en detalles, pero básicamente es esto. El llamado tiene que estar conectado con estos requisitos, porque Dios llama por medio de este anhelo personal, pero al mismo tiempo ese llamado tiene que ser confirmado sí o sí por la iglesia, de la cual es miembro este hombre. Y por eso otra vez la importancia de la vida de la iglesia, la importancia de congregarnos en una iglesia, no en 2 o 3 o en 4, en una iglesia, y asumir el compromiso de que me hago miembro de esa iglesia, porque por todo lo que significa ser miembro, y es de lo que vamos a estar hablando en los domingos más adelante, la membresía de la iglesia. Pero la iglesia es quien va a observar a este hombre que manifiesta tener un anhelo. Bueno, la iglesia necesita ver si todos estos requisitos se cumplen en ese hombre que está manifestando que tiene el llamado de Dios para ser pastor a su vida. Y cuando después de un tiempo muy prudente, muy largo, todos entiendan de que sí, realmente el llamado de Dios está sobre la vida de este hombre, porque cumple con todos estos requisitos, y la iglesia en su corazón como cuerpo también siente que Dios lo está llamando, pues allí es el momento de ordenar a ese hombre al pastorado. Si no, no. Entonces, Pablo comienza hablando de que el llamado al ministerio viene de Dios, pero continúa ahora hablando en el verso 8 de que los pecadores son alcanzados por la gracia de Dios. Por eso ahora en el verso 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El punto es de que para que Pablo llegara a ser apóstol del Señor Jesucristo, como lo fue, realmente todo esto ha sido un milagro de la gracia de Dios sobre su vida. Porque ser un ministro del Señor Jesucristo te convierte en un servidor de los demás. Y Pablo, él había sido un hombre muy duro, un hombre sumamente estructurado, muy rígido. Él a sí mismo, en la carta que le escribe a los filipenses, se reconoce, dice: yo era fariseo de fariseos. O sea, si los fariseos son personas que son completamente legalistas, estructuradas, bueno, creo que ya hemos hablado en otro momento que eran los fariseos, pero Pablo dice: yo era fariseo de fariseo, era peor que el más fariseo que se pueda haber conocido en mi tiempo. Pablo estaba absolutamente convencido de la verdad del judaísmo, de todas esas sus tradiciones, de todos sus ritos legalistas, de todas aquellas cosas que le habían agregado a la palabra de Dios.
Pablo estaba absolutamente del judaísmo porque él era judío y él se había preparado a los pies de Gamaliel, que era un maestro del judaísmo, y ese era Pablo. Y Pablo, por esta causa, porque era duro, porque era fariseo de fariseos, porque estaba convencido de sus convicciones del judaísmo, ¿qué fue lo que hizo? Pues salió a perseguir, salió a encarcelar y salió a dar muerte a los cristianos. Es lo que acabamos de leer recién en el libro de los Hechos. Esto era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un asesino de cristianos. Él acaba de decir ante Agripa: yo daba mi consentimiento cuando los mataban a los cristianos. Y el primer consentimiento que dio fue el de Esteban, si se acuerdan, de Hechos capítulo 7. ¿Quién era el que cuidaba las ropas de aquellos que le daban muerte a Esteban mientras lo apedreaban? Saulo. Pablo. Ese era Pablo. Entonces, como decíamos hace un instante, en 3 oportunidades en el libro de los Hechos, Pablo recuerda y cuenta quién él era antes de venir a Cristo y qué es lo que Cristo hizo en su vida, de cómo el Señor tuvo misericordia de él. Leamos ahora un pasaje que lo leímos, creo que Santiago lo leyó en el tiempo de la alabanza, 1 de Timoteo capítulo 1, versos 12 al 16. Las otras veces en las que Pablo cuenta esto, ustedes se los llevan en sus hojitas, como siempre, para que puedan verlo en casa. Pero en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 16, Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, después de 1 Timoteo, poco tiempo después escribe 2 Timoteo, y cuando Pablo escribe 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, hasta acá llegué. El Señor me ha mostrado de que mis horas están contadas. Pablo le escribe a Timoteo para despedirse, porque después de esa carta Pablo es ejecutado, a Pablo lo decapitan. Entonces, Pablo, escribiendo estas cartas, tenemos que entender de que él ya está llegando a los últimos días de su ministerio. Y Pablo tuvo un ministerio, yo no creo, sí, fueron 30 años de ministerio. Desde ese momento que tuvo ese encuentro con el Señor, como le contaba recién a Agripa, hasta el momento que está escribiendo las cartas a Timoteo, han pasado 30 años. Y Pablo, en ningún instante de su vida, hasta el último día de su vida, él jamás olvidó quién él fue en su antigua vida. Pablo jamás olvidó, por lo tanto, de dónde el Señor lo rescató. Y que ahora él haya sido elegido entre muchos, no solo por esta manifestación de la gracia y del amor del Señor para salvación de su alma, sino que también el Señor se ha complacido en llamarlo al ministerio apostólico, a ser un predicador del mensaje de la salvación. Entonces Pablo estaba inmensamente agradecido para con el Señor. Él podía entender que lo que Cristo había hecho en su vida era un acto de purísima gracia,
de puro amor, de pura clemencia, de pura misericordia, pero no solo para con Él, sino para todos y cada uno de aquellos que hemos pasado por la experiencia de la salvación. Por eso, Pablo antes, como hemos leído cuando pasamos por el capítulo 2, y vamos a leerlo de nuevo, capítulo 2, verso 1 al 5, y lo hemos dicho y lo vamos a repetir, Pablo escribe en estos términos para que nunca nos olvidemos, así como él nunca se olvidó de dónde lo rescató el Señor y lo que costó el precio de su salvación, lo que le costó al Santo Hijo de Dios, también se lo ha recordado a los Efesios. Efesios capítulo 2, verso 1 al 5, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo les está diciendo, señoras y señores, no se olviden que eran unos muertos espirituales, incapacitados de buscar a Dios, vivían a expensas de los pensamientos pecaminosos de su mente, de su carne, de su corazón, eran rehenes de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, era quien gobernaba sus vidas, y por todas estas razones éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo único que merecíamos era la ira de Dios. No nos olvidemos de donde Dios nos sacó. No nos olvidemos de lo que le costó al Santo Hijo de Dios nuestra redención. Por eso en el verso 4 dice ahora, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es pura gracia, es puro amor, es pura misericordia, es pura clemencia de parte de este Dios que nos ha amado con amor eterno. Entonces, una persona que realmente ha experimentado la salvación de su alma es alguien que necesariamente, por amor a su Salvador, por gratitud a su Salvador, se va a convertir en un servidor de su Salvador, no por obligación, no para que los demás vean que estoy haciendo algo por Dios, sino que lo hace por un corazón infinitamente agradecido, porque ha entendido de dónde el Señor lo ha rescatado y lo que costó ese rescate. Servimos a nuestro Dios por amor, por gratitud, no por obligación. Por eso hacemos lo que hacemos para nuestro Dios. Y finalmente, en el verso 9 vuelve a hacer énfasis acerca de que el misterio del Evangelio estuvo escondido por los siglos. Por eso termina diciendo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En el verso 8 había dicho de que le había sido dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, o de las insondables, quizás digan sus Biblias, insondables riquezas de Cristo. ¿Qué significa que estas riquezas eran inescrutables? ¿Qué significa de que eran insondables? Significa de que todas estas riquezas y todo este misterio que le ha sido revelado al apóstol Pablo es algo que es absolutamente inaccesible a la mente humana por el hombre mismo. De que el hombre mismo, el ser humano mismo, no tiene la capacidad de comprender todas estas cosas.
ni de tener acceso a todas estas verdades por medio de su entendimiento humano. Hay hombres y hay mujeres que son brillantes en el campo de la ciencia, del arte, de la literatura, de lo que sea. Personas, hombres y mujeres realmente brillantes, súper inteligentes. Pero ser súper inteligente no te capacita para poder entender las verdades de los misterios que estuvieron ocultos por los siglos. Por eso Pablo dice de que son misterios inescrutables, insondables. El hombre por sí mismo nunca puede saber absolutamente nada acerca de Dios. Por eso es necesario de que Dios se lo revele al hombre, y es lo que Dios ha hecho. Es necesario que Dios se acerque al hombre. Si Dios no se acerca al hombre, si Dios no llama al hombre, si Dios no se manifiesta a los hombres no tienen ninguna posibilidad de conocer el misterio del Evangelio. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, ya vamos terminando, el capítulo 13. El Señor Jesús habla de esto, Mateo 13. Porque tenemos que entender también, por lo que la misma palabra de Dios nos dice, de que este misterio, si bien ha sido revelado y sigue siendo revelado, al mismo tiempo no va a ser creído por todo el mundo, sino que solamente es un mensaje que va a ser creído, que va a ser entendido y que va a ser aceptado solamente y nada más por aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, como ha comenzado a enseñarnos en la carta a los Efesios. Evangelio de Mateo capítulo 13, versos 10 al 17, el Señor Jesucristo habla de esto. Dice, entonces, acercándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les dijo, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber qué cosa, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. ¿Y quién tiene la prerrogativa de esto? Dios. ¿Quién soberanamente decide a quién le es revelado el misterio de su palabra y a quién no? Dios. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados son. ¿Qué significa bienaventurado? Extremadamente felices, extremadamente bendecidos por Dios. Bienaventurados ustedes que ven, ustedes que oyen, ustedes que han entendido, ustedes que han creído. Pablo en la primera carta a los Corintios habla de esto mismo también. 1 Corintios capítulo 2, versos 7 al 16. Primera de Corintios capítulo 2, versos 7 al 16. Pablo dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria.
¿Se dan cuenta? No es para la gloria de todo el mundo. Pablo dice para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel que no es de Cristo, es aquel que no ha pasado por la experiencia de la salvación. Pablo otra vez está dividiendo el mundo en dos partes, los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Por eso dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso vos le hablás a tanta gente de la desesperante necesidad que tienen de rendir sus vidas a Cristo, de reconocer que son pecadores, de entender que se están yendo a un infierno de condenación que va a durar por toda la eternidad, su sufrimiento, su angustia, su desolación, todo lo que significan las torturas del infierno, que necesitan acudir al único que los puede librar de semejante condenación, y las personas no te creen, no te entienden. ¿De qué me estás hablando? No me vengas con tu religión, no me vengas con tu Dios. Y tantos argumentos que ponen. ¿Por qué ocurre esto? Porque para ellos son locura. Y no la pueden entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que Él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Bienaventurados ustedes que pueden ver y que pueden oír y que pueden entender y que han creído en el sacrificio del Santo Hijo de Dios a favor de ustedes. Entonces todas estas cosas nos ayudan a entender mejor por qué Pablo es un hombre tan agradecido, ¿Por qué Pablo es un hombre que el tipo era un tren, era un tractor, era una máquina que no lo detenía nadie? ¿Por qué seguía sirviendo al Señor? Y sirvió al Señor y lo sirvió hasta la muerte, hasta el último día de su vida, porque él estaba agradecido y enamorado de la gracia de su Dios y Salvador. Por eso lo hizo. La gracia de Dios lo había alcanzado. Él entendía que en medio de ese mar de millones y millones de personas que habrán de pasar por la historia de la humanidad, él fue uno de los escogidos de Dios. Entonces en su corazón no cabía tanto agradecimiento. Él formaba parte de ese grupo de los escogidos de Dios. Y aunque muchos rechazaron el mensaje del Evangelio cuando él lo predicó, muchos otros sí creyeron y se convirtieron. Y por eso él escribe tantas epístolas, porque son a todas esas iglesias que fueron plantadas y fundadas por él, donde muchos creyeron en el Evangelio, y hasta el día de hoy la palabra de Dios sigue obrando en nuestras vidas para seguir salvando a aquellos que todavía faltan de entrar a este grupo de los escogidos de Dios. Por eso Pablo sentía esta necesidad
no solo de predicar, porque si se dan cuenta, detalles más, detalles menos, los últimos 3 mensajes por lo menos estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? De la revelación del misterio a los judíos y a los gentiles. Y Pablo vuelve y vuelve y vuelve. ¿Pero por qué hace Pablo esto? Porque él tiene esta necesidad no solamente de predicar nuevas revelaciones, sino también de aclarar y hacerlo con mucha paciencia para que sus oyentes, que incluso ya eran del Señor, a pesar de ser del Señor, todavía necesitaban seguir escuchando la verdad de estos misterios. Para que su fe siguiera siendo fortalecida y edificada, para que las situaciones del mundo, los problemas del mundo, tantas cosas que nos rodean porque todavía vivimos en un mundo caído por el pecado, no nos distraigan del tema más importante de nuestra vida. Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado nueva vida, Él nos ha hecho nueva criatura. Tenemos la única esperanza que el resto del mundo no la tiene. Si somos de Cristo, somos unos privilegiados, bienaventurados. Y Pablo sentía por eso esta necesidad. Y Pablo sabía también que Dios, para llegar al corazón de todos aquellos que son escogidos de Dios, pero que todavía no le han conocido como Señor y Salvador, era absolutamente necesaria la predicación, la enseñanza y el poder de su palabra y el poder del Espíritu Santo que actúa conjuntamente con esta. Por eso cuando Pablo le escribe a los romanos, no lo busquen, capítulo 1, verso 16, que dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder. ¿Para qué? Para salvación, primeramente del judío, pero también del gentil. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el único mensaje que tiene, otra vez, el contenido y el poder para penetrar hasta lo más profundo del alma, del corazón de las personas y convertirlos a Cristo Jesús. Y esto, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo ya se murió, los otros apóstoles se murieron, pero nos ha sido encomendada a nosotros ahora la tarea de ser esos hombres y esas mujeres que continuemos llevando el mensaje del Evangelio hasta el último de la tierra. El Señor nos dé la gracia de ser una iglesia que el día que estemos en su presencia no nos reprenda como pasó con algunas de las iglesias del Apocalipsis, si se acuerdan, sino que el Señor no tenga de qué avergonzarse de nosotros y que realmente cada uno de nosotros podamos escuchar de sus propios labios que nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos una vez más por la claridad de tu palabra, por hablarnos, Señor, directamente a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y Señor, te rogamos de que este no sea un mensaje más, de que no sea un culto más, de que no se nos haga costumbre reunirnos cada domingo y seguir de una manera, tal vez por costumbre, hacer las cosas que hacemos, sino que, Señor, nuestros corazones sean conmovidos así como lo fue el corazón del apóstol Pablo, y que vengamos a este lugar con gozo, que podamos vivir nuestras vidas con corazones llenos de gozo y de gratitud, que podamos, Señor, ministrarnos los unos a los otros dentro de las paredes de esta iglesia que nos has regalado, Señor, y que estamos orando para que sigas añadiendo cada día a aquellos, Señor, que habrán de ser salvos. Pero por esta misma razón te pedimos, Señor, también de que no solamente seamos una iglesia de las paredes para adentro, sino que, Señor, seamos una iglesia con corazones realmente agradecidos y que salgamos al mundo a compartir el mensaje del Evangelio del Señor Jesús, para gloria, honra y alabanza de tu santo, alto, misericordioso y glorioso nombre.
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.